Allí también, más de 3000 años antes de Jesucristo, la humanidad había llegado a un alto grado de perfección en las artes de la orfebrería, la escultura y el trabajo de madera, como han demostrado las investigaciones en Ur. Grandes centros de cultura y de riqueza nunca permanecen aislados de los sumerios, irradió la luz en toda dirección, a los hititas y a los cretenses, a los filisteos y a los egipcios, y por fin, por diferentes conductos, a los arios griegos. Así y todo, aunque el occidente tomó mucho de oriente, un profundo abismo separa la estática y erática sociedad de los gobiernos teocráticos de Mesopotamia y de Egipto del mundo libre de guerreros, juglares, piratas y aventureros que describen los poemas homéricos, y del cual, cuando los clanes salvajes griegos se aclimataron a la vida ciudadana, salió con el tiempo la civilización peculiar del mundo europeo. Capítulo 2. Los principios de Grecia. Por una asombrosa gracia del hado, el pueblo de genio único en los anales del mundo es el primero de los de Europa que surge a la plena luz de la historia. Los griegos históricos se creían unos en raza, origen, lengua e instituciones, y en todos estos respectos se equivocaban, pero el hecho de que ellos se considerasen como un conjunto y como diferenciados por una cultura superior del oscuro fondo del mundo bárbaro que los rodeaba es más importante que la verdad, puesta en claro por los investigadores modernos, de que, como todos los grandes pueblos del mundo, los griegos obtuvieron su tesoro cultural de orígenes muy diversos. Quienes fueran y de dónde procedían, en último término, son materiales de conjetura erudita, más bien que de conocimiento cierto. Solo sabemos que cuando hacia el 1000 aparecen en la historia hombres de tronco ario, se hayan establecidos en los litorales del Asia Menor, en las islas del Egeo y en el país que llamamos ahora Grecia, como resultado de una larga serie de infiltraciones tribales que pudieron durar muchos centenares de años. En la parte occidental de ese rincón soleado del Mediterráneo, en las islas y en el continente griego, los invasores encontraron una civilización antigua y que todavía en el siglo V antes de Jesucristo era caracterizada por un alto grado de progreso en las artes de la vida, los aqueos y los dorios, que estos eran los nombres de las sucesivas inmigraciones tribales de las invasiones de lengua griega, se mezclaron en proporciones variables con aquellos pueblos más antiguos minoicos o egeos, adoptando la cultura que pudieron proporcionarles los pobladores autóctonos, pero imponiendo en todas partes su propia lengua, rica y flexible, sus ideas políticas y su culto de Zeus. Pero qué poco sabemos de estos tiempos distantes. Ninguna crónica consigna la secuencia de estas migraciones tempranas, 1200, 900 a.C., y de esas luchas confusas, de estos amplios desplazamientos y reajustes de pueblos al dislocarse de la civilización egea bajo la presión de invasores procedentes del norte y al verse obligados los jonios y otros grupos a salir del continente griego y a organizar sus establecimientos en la costa de Asia Menor. Ni siquiera sabemos si eran griegos los últimos soberanos de Micenas. La leyenda y la conjetura deben tomar el lugar del conocimiento. Con todo, ha perdurado un monumento incomparable de este período de vasta agitación aventurera. En Grecia, todo invita a la vida del mar, la escasa producción que puede obtenerse de los montes tostados por el sol y de las reducidas llanuras cultivables, la abundancia de pequeños y bien protegidos puertos, la constelación de islas formando un puente entre Grecia y el Asia Menor. Los griegos se lanzaron al mar, cruzaron el Egeo y se establecieron en sus costas, remontaron la entrada del Helesponto, desafiando cuando era necesario los pueblos próximos de Asia. Uno de tales encuentros, 1194-1184, entre una gran confederación aquea y los habitantes de Troya, de origen frigio, proporcionó a los juglares del mundo griego un tema sobre el cual la imaginación poética de muchas generaciones subsiguientes bordó infinitas tapicerías. En la Ilíada de Homero, el poeta ciego de Quíos, que personifica, transmuta y amplifica el material poético de los juglares aqueos, los hechos históricos se enturbian en una bruma legendaria, los actores realizan gestas heroicas, los dioses participan en la lucha y la empresa se describe como un conflicto entre la fuerza reunida de la Hélade y el poderío asiático. Para el arqueólogo moderno, la Ilíada, que pinta con vivos colores la civilización egea de la Edad del Bronce, está repleta de enseñanzas. En las ruinas de Tirinto, en el puerto de Micenas, descubre los palacios reales de Homero, pero para la Grecia antigua este cuerpo magnífico de la poesía épica representaba mucho más que un repertorio de informaciones curiosas. Era la Biblia de un mundo desaparecido y más heroico, el libro
de los libros que contenía las tradiciones y las creencias de una raza, el testamento de esa gran época de conflictos, migraciones y descubrimientos, de la que iba a surgir una civilización triunfante. Para nosotros, ese gran poema jónico es precioso no solo por su belleza artística, sino como la primera muestra que se ha conservado de las lenguas europeas. Nuestra cultura común procede de Homero. En ciertos rasgos generales su visión del mundo es también la nuestra, aunque el autor parece probable que pasó la mayor parte de su vida en la costa asiática, ya que la Ilíada lo hace aparecer como familiarizado con el paisaje de Esmirna y de Éfeso, y como conociendo apenas el occidente. No hay resabios de orientalismo en los poemas homéricos. La escena de la Ilíada no se coloca en el interior de Asia, en donde ya habían penetrado los mercenarios griegos, sino en el Mediterráneo oriental, y siempre a la vista del mar espumoso. La alegría de vivir, un sentido de la dignidad del hombre, el ardiente deseo de preeminencia personal, el afán de aventura, que son característicos del genio griego y que están destinados a hacer la fortuna de Europa, pueden encontrarse ya en Homero. El hombre se siente esencialmente orgulloso y libre, en buenos términos consigo mismo, con el mundo y con el Olimpo. Los dioses son sus amigos y aliados, sumamente humanos, hombres y mujeres joviales y no animales monstruosos como en Egipto o en la India. El rey no era un déspota oriental, sino el primero en una sociedad de príncipes iguales. La expresión era libre. Agamenón, el soberano, se halla contrabalanceado por Tersites, el demagogo. El paisaje de Grecia, uno de los más encantadores del mundo, esconde bajo su seducción manifiesta de línea y color una severa disciplina para los hombres. En el templado norte, las estaciones se esfuman, pasándose de una a otra por gradaciones insensibles. El verano no es demasiado caluroso, el invierno no demasiado frío, y el bullir diario de la actividad humana se desarrolla con insensibles interrupciones a través del año. En tales climas, los ríos fluyen bajos de agua o casi secos, y los frondosos bosques cubren las redondeadas colinas o se mezclan con los cultivos y las vastas praderas de las llanuras. Grecia ofrece los mayores contrastes. En otros lugares el invierno de frío penetrante sucede a un verano prácticamente sin lluvia, de calor casi templado por los vientos del noroeste, que soplan en todas las estaciones. En lugar de los ríos, en sentido nórdico, hay torrentes impetuosos durante las lluvias de invierno que se convierten en lecho silencioso de piedras en la larga sequía del verano. Acá y allá, entre la masa agobiante de montañas estériles, aparece una pequeña llanura baja con suelo cultivable. Hay pocos bosques. Es una tierra de olivos y tamarindos, de enebros y laureles, menos abundantes de los plátanos, tilos y encinas. Un país así, delimitado, es una perpetua invitación al pillaje y a la piratería, a la colonización y a la guerra. Los colonos griegos, recluidos durante el frío del invierno, pero reemprendiendo con las primeras flores de la primavera su vida activa de discusiones al aire libre y de dura labor agrícola manual, sienten la opresión de un ambiente mezquino. La alegría del paisaje griego, sus agudas siluetas montañosas, cortadas en un cielo azul, nada hicieron para atenuar la lucha áspera contra el espectro de la necesidad. Las escaramuzas fronterizas por robos de ovejas o de cabras, dando lugar a pequeñas campañas regulares estivales, eran, en estas épocas tempranas, incidentes tan comunes como las incursiones de barcos piratas o la más regular persecución de la prosperidad por los métodos pacíficos del comercio. La búsqueda de provisiones mediante la guerra o el saqueo era un suplemento necesario de la agricultura o del pastoreo de la comunidad. No era tanto un delito como una parte de la economía del Estado. El hombre necesita comer para vivir. Si las cosechas son escasas, se ve obligado a robar, pelear e emigrar. Antes de que hubiese comenzado ningún movimiento organizado de colonización, 750-550 a.C., la vida pública de los griegos había tomado la forma que le ha dado un valor permanente en la educación humana. Los primeros colonos habían vivido en poblados dispersos, seminómadas, semiagricultores, pero poco a poco el interés y la defensa los llevaron a la concentración. Se levantaron ciudades en rocas escarpadas, fácilmente defendibles, y a cierta distancia de la costa para no ser sorprendida por incursiones de los piratas. Con la ciudad se desarrolló una conciencia política de un vigor y una intensidad tales que el mundo no ha podido jamás olvidar. El Estado-ciudad griego debe mucho a las circunstancias favorables del clima y geografía. Colocado entre un cinturón de colinas, vivió aparte de sus vecinos,
desarrolló sus propias instituciones y adquirió un carácter tan marcado que a pesar de los lazos comunes de lengua y de religión, un espartano, un ateniense, un tebano se podían confundir tan poco como hoy el marsellés con el parisien o el campesino de Yorkshire con el de Somerset. El aislamiento que impone la geografía en relación con los vecinos de la otra parte de las montañas se compensaba por la intimidad de la asociación entre los mismos ciudadanos, para la que no podemos encontrar paralelos en las latitudes nórdicas de Europa. El ciudadano griego vivía públicamente ante los ojos de los demás. Todo el día, durante los buenos meses, estaba fuera de sus puertas, hablando con los vecinos, actuando como jurado, asistiendo al teatro o desempeñando sus empleos. Jamás ha existido una sociedad más apropiada para el contraste intelectual, para la difusión del escándalo o para el desarrollo de la libertad política y de la dignidad ciudadana. Jamás hubo auditorios más ávidos de delectarse con la elocuencia, más inclinados a la crítica, más asequibles al arte suasorio del gran abogado. Jamás ha existido un patriotismo más felizmente templado o, en los más grandes momentos, más apasionado y entero. La envidia y la difamación florecían al mismo tiempo que un alto grado de idealismo que nunca ha sido superado. ¿Acaso es una consecuencia de esta franca existencia al aire libre que los griegos escaparan a la tutela paralizadora de una clase sacerdotal organizada? Nunca fueron esclavizados por un libro o por una iglesia o perturbados por las disputas de las autoridades civiles con los sacerdotales. Ni los misterios de Eleusis ni los sacerdotes de Delfos pudieron ahogar la libre curiosidad o la desbordada imaginación de esta raza de viveza sin igual. La superstición abundaba, muchas veces oscura y primitiva, pero a menudo iluminada y sublimada por el genio de la poesía, ya que descubrían divinidades en todas partes, en el cielo y en el mar, en los ríos y en los bosques, lo mismo que en las semilegendarias figuras del lejano pasado, poblado el Olimpo con seres de sus mismas pasiones y apetitos. Sin duda, cuando les parecía valioso o temible, era apto para recibir honores divinos. Las serpientes de Asclepio, miradas por los enfermos visitantes de Epidauro como legítimos mensajeros de salud, no menos que el divino Apolo, mediador entre la tierra y el cielo, o Afrodita, esa primitiva diosa del amor que mucho antes que los griegos llegasen a las costas del Egeo, había conquistado su imperio sobre los corazones de los hombres mediterráneos, pero más particularmente se debía devoción al dios o a la diosa tutelar de la misma ciudad. La religión así se confundía con el patriotismo, pero en general no con la política. Las grandes guerras de la antigua Grecia persiguieron consecuencias seculares y no religiosas. No fue Atenea la que llevó a Atenas sus enemigos, sino los celos contra un poderío imperial ambicioso, sentidos por sus rivales en el comercio y en las armas. Así, en los minúsculos estados del mundo griego se desarrolló secularmente un arte y una práctica de la política que, a pesar de revoluciones sociales tan grandes como la abolición de la esclavitud y haber variado considerablemente la escala en que se desarrolla y la magnitud de los poderes, significan todavía algo para el hombre moderno. En esa sociedad vivaz y mutable, las formas de gobierno se constituían, se modificaban o caducaban rápidamente. Eran posibles todos los experimentos. Toda idea se hallaba sujeta a discusión. En el extenso tratado sobre la política, en el que Aristóteles resume la experiencia obtenida con el estudio de 155 constituciones griegas, el mundo posee un manual de sabiduría política que nunca podrá envejecer. Las raíces de la filosofía política de Europa se hallan en la práctica y en la especulación de esos tiempos remotos. Monarquía, aristocracia, plutocracia y luego tiranía, conduciendo a la democracia. Tales fueron en sentido amplio las 5 sucesivas etapas en la evolución política de los estados-ciudades griegos. Serie larga, pero, cabe decir también, incompleta, y lo que en ella falta es una cosa instructiva, ya que el despotismo del viejo tipo asiático, la teocracia hereditaria y absoluta, no existe. El tirano griego típico no se abría paso hacia el poder, como luego Napoleón, o como alguno de los tiranos antiguos de Sicilia, con las armas y la violencia. Se encumbraba como el campeón de los oprimidos y como el enemigo de los privilegios aristocráticos. Si a veces era un déspota, era también un demagogo que rompía la coraza de la costumbre, impulsaba el comercio y las relaciones amplias con los sentados extranjeros, allanando el camino para la libertad democrática. Pisístrato, el tirano ilustrado, contribuyó a ella, lo mismo que Solón, que lo precedió, y que Clístenes, el verdadero fundador de la democracia ateniense, que se elevó al poder cuando el absolutismo de la familia Pisístrátida había cumplido su tarea.